Bueno, familia, para cada uno de ustedes muy buenas tardes, Dios los bendiga. En este momento vamos a presentar un estudio con respecto a los 7 sellos. Estamos en la segunda parte con respecto a este video, así que si usted no se ha visto la primera parte, yo lo invito a que vaya y la mire porque hemos relatado la serie de los 4 primeros sellos del Apocalipsis capítulo 6 y la introducción que se encuentra en el capítulo 5. Antes de comenzar con este estudio, pues yo lo invito para que nos arrollemos para orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, muy buenas tardes. Una vez más damos gracias, Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad aquí de predicar tu palabra. Quiero pedirte en este momento, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos acompañes a cada uno de nosotros, a mi persona, a los oyentes, y que la grabación que se vaya a dar, Señor, sea para honra y gloria tuya, Dios. Quédate con cada uno de nosotros y que por favor en este tema que vamos a dar a continuación sea para exaltar tu nombre. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Listo, familia. Les voy a explicar rápidamente un resumen de lo que hemos visto con respecto al tema de los 7 sellos. Estuvimos viendo que la introducción principal de los 7 sellos lo encontramos a partir de Apocalipsis capítulo 5. Vimos que Juan había visto a un anciano que estaba sentado en el trono, que tenía en la mano derecha un libro que estaba sellado con 7 sellos. Vimos que ese libro en el texto original decía que era pergamino, que era como una clase de rollo, según en el texto original, que es griego. Y la palabra sellos representa algo que de una marca privada de alguien que es importante. Vimos en la primera parte que en el Antiguo Testamento se relata que un rey recibía la corona y también se recibía lo que era el testimonio o el rollo. Eso nos hace entender que Apocalipsis capítulo 5, alguien tenía que ser un rey para poder recibir lo que era ese libro o ese sello. Vimos la razón de por qué eran 7 sellos, porque el número 7 según la Biblia representa perfección y totalidad. Vimos en la primera parte también por qué este anciano que se sentaba. Yo le digo anciano porque no es que el texto lo diga, sino que porque sabemos que el que estaba sentado en el trono era el Dios Padre, que en eso en el libro de Daniel se le conoce como el anciano de días. Eso lo podemos ver también en la primera parte que habíamos visto con los 7 sellos. Cuando el padre tenía el rollo en la mano derecha, representaba de que alguien tenía que ser digno para poder tomar lo que era el libro con los 7 sellos. Ese que era digno solamente era Cristo. Eso lo vimos en Romanos 8:34 y en Efesios 1:2. Sin embargo, en esta serie que estamos hablando de Apocalipsis, que en el griego significa revelación, o sea, mostrar algo de lo que es fuera de lo normal, digámoslo así, nos dimos de cuenta que en Apocalipsis 5 Juan también dice que el único digno que tenía que presentarse ante el Padre para tomar ese libro era solo Cristo. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 5 en el versículo 2 hasta el versículo 14. O sea que todo el capítulo 5 de Apocalipsis se relataba de que era la entronización de Cristo en el santuario celestial, mientras que en Apocalipsis capítulo 4 hablaba o da el relato de que es la ascensión de Cristo en el cielo. Por eso es que usted en Apocalipsis capítulo 4 usted no va a encontrar canto en el cielo, se encuentra oración. Si usted sabe diferenciar lo que es canto y la oración, usted va a entender lo que yo le quiero decir. En Apocalipsis 4 no se ve el cordero. ¿Por qué no se ve? Porque estaba en la tierra. Y en Apocalipsis 5 ya está en el cielo para ser entronizado, obviamente, como rey. El único digno de recibir la honra y la gloria, según lo que vimos en la primera parte. Vimos también el tema de los 4 primeros sellos. Les voy a decir de una manera resumida. El primer sello, notemos que Juan dijo que había visto un caballo blanco, que esto era una representación de la iglesia primitiva o la iglesia apostólica que me llevaba a partir del año 31 hasta el año 100 después de Cristo. ¿Cómo se sabe eso, hermanos? Porque yo les dije en la primera parte de la serie Los 7 sellos, que este tema tenía que ir vinculado con el tema de las 7 iglesias. ¿Cuál era la diferencia de los 7 sellos a las 7 iglesias? Que los 7 sellos son los problemas de la iglesia de una manera externa, mientras que las 7 iglesias hablan del problema interno. Lo relacionamos con la primera iglesia, que en esta ocasión obviamente era de la iglesia de Éfeso.
Por eso es que Juan había visto el caballo blanco, representaba la iglesia fiel y pura de ese entonces. Luego, cuando se abrió el segundo sello en Apocalipsis 6, 3 al 4, vimos que este sello era un caballo de color rojo que representaba la persecución, la matanza, la sangre, que eso representaba la discordia, la oposición y los conflictos que tenía la iglesia de Dios con Roma. Eso también lo confirma la historia a partir del año 100 al año 313 después de Cristo. Vimos que la referencia del segundo sello o del problema que estaba teniendo la iglesia con Roma, usted lo puede vincular perfectamente con la iglesia de Esmirna, o sea, con la segunda iglesia, que usted lo puede leer en Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11, donde dice que esta iglesia tenía que ser dado tribulación por 10 días o 10 años. Confirmamos que la historia perfectamente daba vinculación en el año 303 después de Cristo al 313 después de Cristo por parte del Imperio Romano. O sea, note que lo que decía la Biblia se cumplió perfectamente con la historia de lo que habíamos relatado con respecto a ello. Elena White también había hablado de esto, no lo voy a tocar aquí porque eso es resumidamente lo que habíamos hablado anteriormente. El tercer sello, Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 al 6, decía que era un caballo de color negro. ¿Qué representaba este caballo? Representaba la iglesia uniéndose con el paganismo. Esto se cumple en el año 313 al año 538 después de Cristo, cuando el edicto de Milán en el año 313 da la libertad religiosa para que usted pueda adorar a Dios como a cada quien le pareciera mejor. Se dio el decreto que en el año 321 para adorar en el día domingo por Constantino. O sea, note que ya hay una libertad más grande. Por eso es que este tercer sello o el tercer caballo negro, Satanás era el que lo dominaba, ya que el color negro representa el satanismo. Se levantó el dogma del purgatorio en el año 530 después de Cristo y las oraciones por los muertos en el año 400. O sea, note que el periodo de este caballo solamente lo cumple, era la fase de la Iglesia Católica de la alianza pagana con la alianza cristiana. Lo relacionamos también con el tema de la tercera iglesia, que era la iglesia de Pérgamo. Luego, después de eso, hermanos, vimos a profundidad también el tema del cuarto sello, pero yo quiero que toquemos una parte de lo que hemos hablado con respecto a este cuarto caballo. Quiero que volvamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Mire cómo dice el texto bíblico acá. Apocalipsis 6, 7 dice: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Vimos que este ser viviente es uno de los querubines que le estaba mostrando la visión a Juan, que decía: ven y mira. O sea, estaba en visión. Dice él: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muertes, y el Hades le seguía. Le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué es lo que representaba este cuarto caballo, hermano? Póngame atención a lo que le voy a decir. Representaba la Edad Media, o sea, después del año 538, cuando el poder papal ya estaba dominando su fase nuevamente perseguidora para la iglesia. ¿Cuál es la diferencia de este caballo al negro? Póngame atención a lo que le voy a decir. El caballo amarillo, note que decía que este color, a diferencia del negro, el color amarillo siempre va a ser sinónimo de hambre, de palidez y muerte espiritual. Por eso es que el mismo Juan dice que este caballo mataba con espada y con hambre. Note, cuando una persona le da hambre, uno por naturaleza, por reacción del cuerpo, se pone amarilla. O es más, cuando un cadáver también va a la tumba, va tomando como esa palidez de ese color. Lógico que aquí no estamos hablando de una muerte física. Según la Biblia, esta muerte o esta hambre tenía que ser una muerte espiritual. Mire lo que dice Amós capítulo 8. Anote estos textos bíblicos. Amós capítulo 8, versículo 11 al 12 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor. ¿Cómo dice? En los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. O sea, note este hecho tan interesante. Si este cuarto caballo, el amarillo, es sinónimo de palidez espiritual, esto nos hace entender que la Roma en su fase religiosa o en su fase papal quería desaparecer la palabra de Dios.
Note, si los mismos hechos con la Biblia podemos sacar estas conclusiones, la historia me lo tiene que confirmar. Y esto exactamente se dio. La prohibición de la Biblia fue en el año 1229 después de Cristo. Por eso es que el cuarto sello relata el caballo de este color. Notemos que el caballo, según lo que vimos en la primera parte, era la iglesia. O sea, la iglesia estaba sufriendo de hambre, hambre de Biblia. Porque la única manera para que el ser humano pueda vivir de verdad y alimentarse solamente es con la palabra de Dios. Cuando Satanás fue a tentar a Cristo en el desierto, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cristo citó en el desierto Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 3. Pero volvamos al tema aquí, el cuarto sello. Sigue diciendo aquí el texto bíblico de Amos 8, versículo 12 dice, e irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, note, o sea, de extremo a extremo dice, discurrirán buscando la palabra de Jehová y dice, y no la hallarán. Si usted mira el relato de la Edad Media, ¿qué fue lo que aconteció? Porque esto es lo que está apuntando es a ese tiempo. Usted puede ver que en la historia dice que en el año 998 después de Cristo se levanta el Día de los Muertos. Por eso es que la Iglesia Católica quita la Biblia y ya la comienza con las falsas doctrinas. En el año 1184 se conoce la Santa Inquisición, entre comillas santa porque no tiene nada de santo. En el año 1190 se dan las ventas de indulgencias. Para el que no sabe qué es lo que significa eso, es que yo doy mi pecado a la Iglesia Católica, tengo que pagarlo para que mi pecado sea perdonado por Dios. O sea, note esas incoherencias que eso la Biblia nos enseña. Y aparte de eso, yo daba dinero supuestamente para que un alma del purgatorio, si estaba en el purgatorio sufriendo, entonces fuera para el cielo. Eso es lo que eran las indulgencias. Y en el año 1216 se da la confesión auricular, o sea, de que, hermano, ya usted no tiene que confesarse a Dios directamente, ahora usted tiene que ir a una persona hasta probablemente más mala que usted y se tenga que ir a confesar con ella, o sea, hablando de los sacerdotes católicos. Y finalmente la prohibición de la Biblia en el año 1229 después de Cristo, se prohíbe leer la palabra de Dios. Con razón, hermano, es que este cuarto sello, este caballo es amarillo. Esto era lo que le faltaba a la iglesia, la Biblia, hermanos. Por eso es que hoy en día tenemos que valorar la palabra de Dios. En un futuro, esto se va a repetir. Note que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, con respecto al quinto sello. Anteriormente perseguían a las personas por leer la Biblia. Hoy en día toca perseguirlas para que la lean. Así que por favor, valoren lo que es la palabra de Dios para que ustedes puedan retomar qué es lo que está hablando la profecía y así mismo usted pueda valorar lo que Dios le quiere decir a usted. Así que en esto era lo que habíamos quedado, hermanos. El cuarto sello. Ahora, los tres últimos sellos vamos a ver a la luz de la Biblia que tiene que ver con respecto al tiempo del fin del mundo. Lea conmigo por favor Apocalipsis capítulo 6, volvamos aquí al carril. Quinto sello, versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Primer punto que estamos leyendo aquí, ¿cuál es el altar que se menciona acá? Es el lugar santo del santuario celestial. Para el que no sabe qué es el santuario, en el Antiguo Testamento Dios había mandado a Moisés a construir un santuario para que Dios habitaría en medio de ellos. Eso usted lo puede leer en Éxodo capítulo 25, versículo 8, 9 y el 40. Sin embargo, ese santuario que Dios había mandado a construir a Moisés y a otros personajes de la Biblia era solamente una representación del verdadero santuario que está en el cielo. Eso usted lo puede leer en Hebreos capítulo 8 y el versículo 1 al 2 y el versículo 5. ¿Sabe qué es lo interesante de todo esto, hermanos? Es que si usted no conoce el santuario, usted no va a entender de lo que yo le estoy hablando, la fase del quinto sello. Los evangélicos no conocen esto, van a decir que esto es una locura. ¿Qué clase de altar es el que está hablando ahí? El altar del incienso, del lugar que está en el santuario celestial. Ahora, hermano, yo para eso lo invito también, que en el canal yo le tengo una serie con respecto al santuario. Si usted no lo ha visto, para que también lo vea. Entonces, aquí en el quinto sello, note que dice que debajo de ese altar están las personas muertas. ¿Muertas de qué? Dice que fueron asesinadas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, o sea, que daban ejemplo con respecto a lo bueno.
Y si daban ejemplo con respecto a lo bueno, eso nos hace entender, hermano, que usted para ser ejemplo para alguien no siempre va a ser para bien. Usted va a escuchar en muchas iglesias, inclusive en la adventista, hermano, que cuando usted da un buen testimonio a los demás, van a llegar a los pies de Cristo. Y eso es cierto, pero no siempre va a ser así. Cuando usted solamente trae personas para Cristo, pero no trae enemigos por su buen ejemplo, hermano, eso quiere decir que ahora el problema es usted que ya tiene con Dios y usted no se está dando de cuenta. Porque note que estas personas que dicen que habían sido asesinadas, eran porque eran fieles a la palabra de Dios y por el buen ejemplo que tenía. Usted me puede decir, hermanos, bueno, ¿y quiénes eran estas personas que fueron asesinadas? Notemos que los sellos están dando de una manera cronológica, o sea, en orden. Por ende, el quinto sello, las personas que murieron bajo este mensaje, tienen que estar hablando del cuarto sello que estábamos hablando anteriormente. O sea, cuando el papado mató a los mártires o a los verdaderos cristianos de esa época. Hermano, hoy en día usted no le puede decir cristiano a cualquier persona. Usted obviamente tiene que invitarlo a seguir lo que es la verdadera fe, el verdadero camino, pero según la Biblia no todos son los hijos de Dios, son pocas las personas que dan la vida por Dios, hermano. Y mire lo que dicen estas personas, mire lo que dicen ellos. Obvio, les voy a explicar algo, obviamente todo esto es simbólico. En el versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, entonces le estamos dando crédito si nosotros estamos diciendo que si las almas viven después de la muerte, entonces los evangélicos tienen razón. Porque ¿cómo es posible que aquí un alma esté hablándole a Dios? Una persona me ha sacado estos textos bíblicos para también decir que después de la muerte el alma sigue viviendo, porque aquí está diciendo el texto bíblico. Pero si fuese así, entonces yo no creería en la Biblia, porque entonces la Biblia en Eclesiastés 9:5 dice que el vivo sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe. Y si nada sabe, no puede hablar. Y si no habla, es porque está muerto, lógicamente. ¿Qué significa esto? Vimos en la primera parte que yo les había dicho que hay que saber entender los significados al texto original, que en este caso es griego. El Apocalipsis se escribe en griego, que esta traducción significa revelación, o sea, que habla en un sentido simbólico y no literal. Porque si eso fuese así, hermanos, usted póngase a pensar, cuando usted un evangélico le vaya a citar este texto, entonces me tiene que mostrar que el caballo es literal. Muéstreme un caballo donde un jinete vuele en el cielo y aparezca con un arco de una manera literal. Dígale que me muestre dónde va a haber un caballo negro y va a haber un jinete supuestamente con una balanza en la mano, con un denario y 2 libras de trigo, hermano. Son cosas ilógicas, no pueden ser de una manera literal. Dígale eso cuando alguien le vaya a decir que sí es literal, hermano. Entonces, usted puede decir, bueno, entonces, si no es literal, ¿qué es lo que representan a estas personas que están muertas? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué significa el clamar que están dando esa gente? Les voy a explicar qué es lo que pasa con respecto a un ejemplo de Caín y Abel. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le clamó. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 10. Vamos a este texto para entenderlo. Génesis 4:10 dice Dios: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Note que aquí no está diciendo que supuestamente es que Abel sigue viviendo para poder clamarle a Dios de por qué, no. Está dándole a entender a Dios, o sea a Caín, que le está dando el mensaje, que la sangre, o sea que se derramó por asesinato, tiene que hacer justicia por las consecuencias o las acciones que hizo Caín. Eso lo dice en el versículo 11. Míralo como dice Génesis 4:11. Ahora pues maldito seas tú y la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea, hermano, póngale cuidado. No era Abel que estaba hablando, era para darle a entender que Caín tenía que hacerle justicia por lo que le había hecho Abel. Lógicamente, si usted vive, hermano,
Si usted vive después de un asesinato, usted quiere usted quiere que le hagan justicia por lo que le hicieron. Eso es lo que estaba queriendo dar a entender. No es que Abel él hable literalmente después de la muerte, hermano. El muerto nada sabe. ¿Sabe qué es lo interesante? Que si nosotros volvemos otra vez al tema del quinto sello, estas personas que claman, estas personas que dicen que cuando Señor nos vas a hacer justicia, la Biblia dice que Dios va a ser justo para poder vengar la sangre de esas personas, hermanos, o sea, de los que murieron a manos de la Iglesia Católica. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Lea conmigo por favor Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 2. Mire cómo dice el texto. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, note una visión celestial, que decía aleluya, salvación, honra y gloria y poder son los del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos. O sea, que esas personas comprendieron que aquí el justo es Dios. Hoy en día la mayoría de personas creen que Dios es el culpable de las calamidades que pasa hoy en día, pero estas personas que dicen que están en el cielo, hermano, si usted quiere ir al cielo, tiene que estudiar por qué Dios es justo, porque muchos creen que es Satanás el que él es el inocente, porque Dios es el que lo permite, hermano. Note esas ideas que lo puede llevar. Dice, sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Note que todo esto es simbólico, hablando del imperio del poder del papado, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea que Dios sí va a tener que juzgar a este poder, hermanos, a la Iglesia Católica. Tenemos que decirlo ahorita con nombre porque más adelante nos lo van a prohibir, hermano, así que no sea de una manera tan extremista. No, eso es liberalismo. Cuando hay iglesias que ya no le puede decir iglesia católica porque la gente se ofende. Toca decirle la iglesia famosa, la iglesia popular. ¿Se han escuchado hermanos que dicen eso? Que para no ofender a los católicos hay que decir así, la iglesia universal. Pero si eso fuera así, hermanos, ¿por qué estas personas fue que murieron? Note lo que dice Apocalipsis 6, volvamos al tema del quinto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Mire lo que Dios les dice a estas personas muertas, simbólicamente hablando. Dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. La pregunta es ¿para qué? Sigue diciendo el texto, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también dice que debían de hacer muertos como ellos. O sea que el texto bíblico me está dando a entender que va a haber otra persecución papal, porque dice que tienen que esperar hasta que mueran otras personas como ellos. Dice consiervos y hermanos, o sea que va a haber otro grupo de personas en el tiempo del fin que va a dar la vida por Dios, va a dar testimonio. ¿No te has hecho tan interesante? La pregunta es, una hermana hace poco me preguntó, bueno, ¿cómo así que estas personas están vestidas con vestiduras blancas? Ahí el texto dice, mire lo que dice Isaías 61:10. Según el profeta Isaías, la vestidura blanca representa la justicia de Cristo. Mire cómo dice Isaías 61:10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, note, ahí está, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto, note la vestimenta, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. O sea que cuando las personas murieron bajo el testimonio del mensaje, por no caernos al infiel a la palabra de Dios, fueron automáticamente revestidos por la justicia de Cristo. O sea, que van a ser personas que van a ser salvas, hermanos, van a ir al cielo. Así que usted no se crea ese cuento de que yo no tengo que decirle nada a la Iglesia Católica, yo no tengo que ir en contra de... Ojo, hermano, una cosa es yo ir en contra de la doctrina y otra cosa es yo atacar a una persona. Yo quiero ser claro en ese punto. Muchas personas adventistas, yo hablo más de los adventistas, atacan no tanto a la doctrina de la Iglesia Católica, sino a la gente. No lo trata como el prójimo. Recordemos que muchos de ellos no saben, y aún en esas iglesias hay hijos de Dios. Así que póngale la verdad en la Biblia, no le dé miedo, porque aquí la Biblia dice que la gente va a tener que morir, no se sabe quiénes, por la palabra de Dios. Así que hermanos, eso es lo que representa el quinto sello.
Yo les recuerdo que si alguien tiene dudas con respecto a eso me puede escribir al privado o también me puede escribir con respecto aquí abajo en los comentarios en YouTube. Ahora, ¿qué hay del sexto sello? Vamos a hablar con respecto a eso. Recordemos que estos tres últimos sellos hablan con respecto al tiempo del fin del mundo. Note que este quinto sello ya se abrió, pero está en un proceso también para que los otros mártires sean asesinados, obviamente por el sistema papal. Dice el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la tierra se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido, dice que por un fuerte viento. ¿Qué representa este sexto sello del Apocalipsis? Para que usted me pueda entender lo que le voy a decir a continuación, recordemos que los 7 sellos van de una manera cronológica, o sea, hemos visto que suceden uno después del otro. Si usted me puso cuidado a lo que hemos estudiado, el quinto sello, ¿cuándo fue que acabó? Vimos que acabó en el año 1517, acabó el quinto sello, o sea, cuando estaba el transcurso de la edad del papado, en la edad perseguidora. Entonces, si el sexto sello me menciona que luego de 1517 dice que hay un terremoto, entonces tenemos que ver en la historia cuándo fue ese terremoto. Note ese hecho tan interesante. Yo me puse a ver en la historia, dice que exactamente después de 1517 hubo un terremoto que se dio en Lisboa, se llama por allá, en el año 1755. Terremoto de Lisboa en el año 1755. O sea, notemos que fue años antes de que aconteciera el reinado del periodo papal, porque todo adventista del séptimo día, todo el estudioso de la profecía sabe perfectamente que el papado le terminó su reinado en el año 1798 por Napoleón Bonaparte. Entonces, eso es lo que representa el terremoto, en el año 1755 que aconteció. Dice que el sol se puso negro como tela de silicio. Lo mismo, la historia dice que fue después. Aconteció en el año 1780, 19 de mayo de 1780, en Nueva Inglaterra de los Estados Unidos, hermano. Yo una vez me hice la pregunta, ¿por qué estos juicios te tenían que caer sobre Estados Unidos? Porque si el Papa es el que está detrás de todo esto, Estados Unidos, ¿por qué la paga? Porque en las profecías apocalípticas dice que Estados Unidos es la bestia, lo dice la Biblia, eso solo puede leer en Apocalipsis 13:11, dice que Estados Unidos va a ayudarle al imperio papal a que vuelva a hacer lo que hacía en la Edad Media, hermano. O sea, ¿quién es el que tiene la culpa ahí entonces? Los Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos perfectamente que los Estados Unidos nació con principios cristianos. Usted puede leer que nació bajo la proclamación de la Biblia, ellos eran fieles a la palabra de Dios. De hecho, ellos ayudaron a la iglesia cuando fueron perseguidos por el poder papal. Pero la profecía dice en Apocalipsis 13, 11 al 12 que Estados Unidos ahora la va a ayudar. Usted puede ver que eso hoy en día se está cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos. Si usted quiere ser ignorante, séalo de una manera voluntaria, porque yo sé que, como dice la Biblia, todo el mundo va a tener que conocer estas verdades antes de que acontezca. Ahora, en este sello dice que la luna se volvió toda de sangre. ¿Cuándo aconteció eso? Aconteció en el mismo día cuando el sol también se oscureció, o sea, el 19 de mayo de 1780. Y ahora las estrellas. ¿Cuándo sucedió las estrellas? Porque el texto dice que 6:2, 6:13, que las estrellas caen del cielo. Fue el 13 de noviembre en 1833 en la costa este de Estados Unidos. O sea, el juicio también cayó sobre ellos. ¿Sabe que el libro de Apocalipsis, según la historia, hermano, dice que fue escrito en del año 90 al año 100 después de Cristo? Y Jesús, antes de ascender al cielo, porque el que sabe, él ascendió en el año 31, Jesús ya había dado una profecía con respecto a lo que Juan ya estaba escribiendo o lo que usted y yo estamos estudiando en este momento. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 29, mire cómo dice. Jesús dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, después de la persecución papal, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos,
Apocalipsis 6 y en el versículo 13, ahí es donde se finaliza el tema de los sellos. No se supone que son 7. La pregunta es qué pasa con el séptimo sello. Yo le quiero hacer un énfasis, hermano. Quiero que me ponga atención a lo que le voy a decir. En Apocalipsis capítulo 6 tiene 17 versículos y en los 17 versículos no menciona al séptimo sello. Solamente se menciona la parte de lo que hemos estado hablando de los juicios que iban a venir sobre la tierra y sobre Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué pasó con el séptimo sello? Para eso tenemos que leer primeramente completo qué fue lo que acontece con estos poderes y los acontecimientos externos. Sigamos leyendo lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Mire cómo dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Dígame algo, adventista. ¿A usted a qué le suena esto? Dice que el cielo se desvanece como un pergamino. Note que está haciendo una referencia a Apocalipsis capítulo 16, o sea, cuando Cristo ya viene por segunda vez. O sea, que si hace un énfasis a la segunda venida de Jesús, quiere decir que hoy en día, 2023, estamos en la época del sexto sello, hermano. Note ese hecho tan interesante. Dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, dice, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, hermanos. La Biblia tiene que decir el por qué es que se mencionan a estas personas primero. ¿Por qué se menciona? Dice que a los reyes, a los poderosos, o sea, a la gente que tiene más riqueza. Hermanos, porque los Illuminati, la masonería, los caballeros templarios, los jesuitas, todos ellos son los que controlan hoy en día el tema de las masas a nivel mundial. El mismo Cancerbero, no sé si ustedes han visto, hermanos, vea eso en internet, el mismo Cancerbero dijo que los Illuminatis les gustaba el reggaetón. Qué casualidad que los Illuminatis y el simbolismo que se muestra en la música reggaetonera se muestra pura masonería y símbolos de los Illuminati, hermanos. Qué casualidad que aquí la Biblia dice que el juicio le va a caer primero a los poderosos, dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Mira, es más, volvámoslo a leer. Dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Note, ¿usted sabía que los Illuminati se le dicen los poderosos también? Dice, y todo siervo y todo libre, dice que se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes, hermanos. O sea, ya el mundo estaba un caos. Decían a las peñas, hermanos, o sea, le estaban hablando a una estructura, ni siquiera a Dios. Dice, caed sobre nosotros y escóndenos, dicen estas personas poderosas, escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono. O sea, vimos en la parte número 1 que era el Padre. Se van a esconder de la presencia del Padre y dice, y de la ira del Cordero, o sea, de la segunda venida de Jesús, hermanos, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie, hermanos? ¿Quién? O sea que estos Illuminatis, los masones, los pueblos, todos ellos, y los que se perdieron tristemente, dice, ¿quién se va a poder sostener en pie con semejante calamidad? La gente que se va a perder va a creer que nadie se va a salvar porque llegó el fin del mundo, hermanos. Pero, ¿quiénes son los que se pueden quedar en pie? Mire que la misma Biblia responde a esto. Apocalipsis capítulo 7, note, aquí se acaba el 6. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 3. ¿Quiénes son los que están de pie? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Note, otro ángel. Y tenía el sello del Dios vivo, note, lo opuesto a la marca de la bestia. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. Mire lo que se le dice. Versículo 3, Apocalipsis 7:3. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Note, lo que estaban diciendo los poderosos, cae sobre nosotros. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea que los únicos que van a quedar de en pie son los 144,000, hermanos. Los únicos que van a soportar la ira de Dios son la iglesia del Dios remanente. ¿Por qué? Porque son los únicos que siguieron al pie de la letra el testimonio de Dios y ellos no, por ende, no van a sufrir la ira de Dios, hermanos. Apocalipsis 6 no habla con respecto al séptimo sello.
Todo Apocalipsis capítulo 7 habla con respecto a estas personas que se salvaron, hermanos. El tema de los 144,000 o la última generación de los hijos de Dios. Entonces, ¿dónde se encuentra el séptimo sello, hermano? Se encuentra en Apocalipsis capítulo 8. Notemos que nos falta un sello. Estamos en el sexto sello en la primer parte, porque note que ahorita en este momento no hay gente que está sellada. Eso es cuando ya el cierre de la gracia se acabe. El séptimo sello culmina con la segunda venida de Jesús y el juicio final sobre esta tierra. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Yo quiero hacer un énfasis aquí, hermano. Algunas personas han creído que esta media hora es literal y ni siquiera saben qué significa. Yo les digo algo, si ustedes se ponen a inventar vainas, usted va a quedar un ridículo cuando usted va a intentar de explicar la clase de profecías a otras personas. La hora profética que nos están dando acá, les voy a explicar que esto equivale en profecía a una semana según la Biblia. Media hora, casi media hora en profecía es igual a una semana. ¿Cómo se sabe eso, hermano? Notemos que la Biblia dice que un día equivale a un año. Le voy a leer el texto bíblico para hacer las cuentas. Ezequiel 4:6 dice: cumplíos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Aquí le está hablando con respecto a lo que Israel tenía que hacer. Yo le quiero hacer la pregunta, ¿cuántos días dice? Dice 40 días, o sea, está hablando días literales. Pero hay un punto y una coma en la Biblia. ¿Sabe qué significa punto y coma en la Biblia? Usted tiene que saber hasta de ortografía para poder entender lo que quiere decir la Biblia. Punto y coma significa que las siguientes palabras que van a ir a continuación es para explicar qué era lo que seguía anteriormente en el texto. Eso usted lo ve hasta en la escuela, hermano. Punto y coma, miren lo que dice. Dice, día por año te lo he dado. ¿Qué entiende usted por respecto a día por año después del punto y coma según lo que le acabo de decir? Que significa que ya no son días literales, sino ahora que se pasan a años, o sea, 40 días no, sino ahora son 40 años. Dice en el versículo 7, Ezequiel 4:7, al asedio de Jerusalén afirmarás tú el rostro y descubierto tu brazo, y vas a profetizar contra ella, o sea, porque ya no iban a ser 40 días literales, sino 40 años. Entonces, si en el libro de Ezequiel se apunta una profecía de años, lógicamente en Apocalipsis no es la excepción. Ahora, saquemos la cuenta, hermano. Yo sé que usted es inteligente para poder hacer estas cuentas. Si un día equivale a un año, o a 365 días, por lógica, la mitad de un día, que son 24 horas, son 12 horas. 12 horas, por lógica, la mitad de un año serían 6 meses. Noten ahí la concordancia. Ahora, tenemos 12 horas, mitad de 12 serían 6 horas. 12 horas son 6 meses. Póngame atención a lo que le voy a decir. Y lógicamente, la mitad de 6 meses son 3. Ahora, volvamos al tiempo. 6 horas, la mitad de 6 horas, ¿cuánto es? Son 3. ¿Y la mitad de 3 meses cuánto es? Hermanos, es un mes con 15 días. Y para que usted lo haga cerrado, si lo quiere, entonces tómalo con semanas. Son 6 semanas. 3 meses son 6 semanas. Yo le quiero decir algo aquí, hermano. Las cuentas que nosotros que tenemos que sacar no es por calendario de nosotros, porque nuestro calendario no es el calendario bíblico. El calendario de la Biblia tiene 12 meses, al igual que el nuestro, pero a diferencia que esos 12 meses tiene 30 días. Por ende, usted no puede hacer el cálculo con nuestro calendario gregoriano. Entonces, anote lo que yo le estoy diciendo acá. ¿Cuál es la mitad de 3 horas ahora? La mitad de 3 horas, hermanos, es una hora y media o una hora con 30 minutos. Y si ya vimos que 3 horas es equivalente a un mes con 15 días o 6 semanas, entonces ¿cuál es la mitad de 6 semanas, hermanos? Lógicamente son 3 semanas, 22 días, o si usted lo quiere pasar a minutos, que note que necesitamos saber cuánto es la media hora que habla Apocalipsis 8:1. 3 semanas, el equivalente son 90 minutos, hermanos. Anote eso y hágalo en la calculadora. La mitad de una hora con 30 minutos son 45 minutos.
¿Y cuánto equivale 45 minutos, hermanos? Póngala sencilla. Si tenemos 90 minutos o 22 días, hermanos, 90 minutos son 22 días de lo que hemos venido diciendo, la mitad de 22 días son 11. 11 días sería equivalente a casi 2 semanas. Y no podemos ahora sacar la mitad de 45 minutos porque la profecía me dice que hubo silencio en el cielo como por media hora, o sea, es un aproximado. Es decir, que si me dice que son 30 minutos, o sea, casi de 30 minutos, entonces, si son 30 minutos, tiene que ser una semana y algunos días, porque note que la mitad de los 45 minutos que hemos venido diciendo. Pero note que el texto bíblico en Apocalipsis 8:1 dice que hubo silencio como por media hora, o sea, dice que es un aproximado. En otras traducciones de la Biblia dice, hubo silencio en el cielo como por casi media hora, o sea, es un aproximado. Eso nos hace entender que no llega a los 30 minutos. Y eso, si son los 30 minutos, quiere decir que es una semana cerrada. Porque si fueran 30 minutos sería una semana con unos días de más. La pregunta es, hermanos, ¿por qué el silencio en una semana? ¿Qué pasa en esa semana entonces de lo que hemos estado viniendo acá? Mire lo que dice Mateo capítulo 16, ¿qué acontece en esa semana? Mateo capítulo 16, versículo 27, está hablando de la segunda venida de Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus, dice, ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que cuando Cristo salga del lugar santísimo en el santuario celestial, note que dice que el cielo va a quedar solo porque viene con la gloria del Padre y con los ángeles. Y por ende, si vienen todos a la tierra, entonces el cielo va a quedar vacío, va a quedar en silencio. Por eso es que Juan en 8:1 dice que va a haber ese silencio como por media hora, porque Cristo va a tardar 7 días en venir del cielo a la tierra, hermano. Note, el mismo Jesús lo dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos días pasaron desde que se cerró el arca, o sea, cuando se terminó la gracia, hasta cuando vino el diluvio, hermanos? Eso aconteció durante 7 días exactamente. Eso lo puede leer en Génesis capítulo 7, versículo 23. Ahí está la media hora profética que habla Apocalipsis 8:1, hermanos. Note que todo eso va enlazado, el hermano. Si usted cree que, hermano, si usted está viendo este video sin ver el anterior y sin ver lo que hemos visto con Mateo 24, este tema usted lo va a dejar en la luna. Usted no va a entender con respecto a lo que hemos visto y el santuario. Dice Apocalipsis 8:2, notemos, sigamos leyendo el séptimo sello. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Yo quiero hacer una aclaración aquí, no es que cuando Cristo venga por segunda vez, ahora vienen los 7 toques de trompetas de una forma literal como aparentemente está diciendo acá, no. Apocalipsis 8:2 está dando una introducción de cuál va a ser el final con respecto a la segunda venida de Jesús, porque vamos a hablar después que las 7 trompetas ya de igual manera sonaron 6, falta una. Otro ángel vino entonces, Apocalipsis 8:3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Recuerdan ustedes que en el comienzo de la serie de los 7 sellos estaba también el altar? De hecho, en el 5.º sello vimos también el altar, porque dice que en el altar se le añade incienso. ¿Qué representa que se le añade incienso a las oraciones? El incienso, hermano, representa la justicia de Cristo, o sea, que así como las personas que van a soportar el tiempo de tribulación, hablando de la iglesia, se les va a añadir incienso, así como los mártires del antiguo de la antigua pasada o de la Edad Media, se va a revestir de la justicia de Cristo y se les va a dar incienso. Dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, claro, usted en un momento de angustia, pues usted va a tener que estar orando, usted va a seguir pues meditando en Dios, obviamente. Dice, versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, note que van de la mano, la justicia de Cristo con la oración del pueblo. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó, dice, a la tierra. Y hubo truenos, dice, voces,
relámpagos y un terremoto. O sea que vuelve a hacer un énfasis a la ira de Dios, porque eso se lo puede leer en Apocalipsis capítulo 16. Hermano, eso es lo que se refiere el ámbito del séptimo sello. Nos hemos dado de cuenta que son 7 periodos de manera cronológica y claro, Cristo dijo que se iba a volver a repetir. Así que hermanos, cualquier duda que usted tenga con respecto a lo que hemos visto, usted me puede comentar. Hermano, espero que el estudio le haya sido de gran bendición, que el tema de los 7 sellos usted lo pueda compartir también a las personas que no creen en Dios, o sea, a los ateos, a los agnósticos. Compruébele que los 7 sellos que se dio de una manera cronológica, la historia dice que así tal fue como la Biblia lo había dicho. Yo personalmente yo digo que Apocalipsis capítulo 6, o sea, hablando de los 7 sellos, los 6 primeros, es una de las mejores evidencias que usted le puede dar a un agnóstico o a un ateo. ¿Qué es un agnóstico? Para el que no sabe, es una persona que no cree en Dios, pero tampoco tiene pruebas para refutar de que no existe. Entonces, la Biblia es el mejor medio, hermanos, es el mejor para comprobarle a una persona de que es palabra de Dios basada en ciencia, arqueología y como estamos viendo en esta serie, la historia también, hermanos. Así que no es más, espero que el video le haya sido de gran bendición y para terminar, pongámonos de rodillas para orar, hermanos. Señor que estás en el cielo, muy buenas tardes. Gracias una vez más porque hemos meditado en tu palabra, hemos meditado un poco con respecto a los 7 sellos. Estamos en el proceso del sexto sello, Señor, compuesto en 2 partes. Estamos esperando el sellamiento, Señor. Sin embargo, te quiero pedir por tu pueblo, por aquellas personas que se esfuerzan a hacer tu voluntad, por aquellas personas que quieren cambiar de verdad y tener ese carácter tuyo que tanto quieres que nosotros tengamos, Señor. No podemos hacerlo por fuerza propia, Señor, sino que tenemos que hacerlo a través de tu Santo Espíritu. A través de Él solamente podemos vencer. Por eso, Dios, prepáranos, capacítanos, danos discernimiento del bien y del mal, siempre para poder tomar el camino del bien y que todo lo que nosotros hagamos sea para darte honra y gloria a ti, Señor. Esta petición te la doy no solamente por mí, sino por la iglesia adventista que está a nivel mundial y de las personas que vayan a ver este video, aún hasta el final de ello, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y dándote gracias una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, hermanos, Dios los bendiga.